Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Judith y este es mi canal Amando mi Hogar. Les doy la más cordial bienvenida. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte y a que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, vamos a iniciar este día con esta hermosa rutina. Vamos a arreglar mi árbol de mis escaleras, mi jardín interior, así que acompáñame. Y miren, mientras me tomo mi café, estoy viendo los dibujos que hace mi hija. Aquí se los dejo. Ella los dibuja por completo, con lápiz primero, luego les pone plumón y luego les pone el color. Miren, les quiero mostrar cómo está mi árbol. Resulta que de repente se empezó a poner como triste y tiene así como estas cosas, miren, blancas y como que si se estuviera secando. Entonces le marqué ahí a donde lo compré, en el vivero, tenía su teléfono y le marqué, ya tiene ratito, meses de hecho, y le mandé una foto y me recomendó un producto que según tenía una plaga. Se lo compramos, se lo puse y nada, sigue igual. Entonces, mi esposo conoció a una persona que creo que se dedica como a la botánica, es especialista en todo eso de plantas, y le dijo que no era una plaga, que era como un hongo. Entonces le comentó que le iba a llevar un polvo, un producto para que se lo pusiéramos y ya nos trajo este. Entonces se lo voy a poner. Porque vean, está como pegajoso y le salen como cositas blancas, pero las hojas como que se hacen como pegajosas. Y pues o sea, no se ha secado por completo, pero sí está triste. Entonces vamos a ponerle este y sirve que limpio las piedras porque están como blancas por lo mismo de que les cae lo que el árbol está tirando. Así que vamos a ver si le funciona. Esperemos que sí, porque ya no sé qué más hacer. Esperemos que esto le funcione y ya se sienta mejor. Estoy retirando ese que le llaman, creo que el pasto japonés, porque él es de mucha agua, necesita más agua, entonces mis plantas de ahí no las riego tan seguido porque como están en la sombra no lo necesitan, las riego como una vez a la semana. Y ese pastito japonés me dijeron que se estaba secando porque necesita más agua. Entonces lo voy a retirar y lo voy a poner en otro lado para que no lo voy a tirar, lo voy a colocar en otro lugar. Y ahorita estoy retirando las piedritas. Sirve que, por como le voy a poner un líquido a mi árbol, voy a retirarlas para lavarlas, porque les digo que tiene como algo blanquito que le caía del árbol. Y sirve que barro y quito el polvo de ahí. Desde que pusimos el jardín interior no había quitado las piedritas ni nada, así que bueno, ya le toca. Aproveché ya que vamos a tratar de que el arbolito se mejore poniéndole el químico, pues aproveché para ya arreglar ahí
Y miren, ya mi plantita esta de que se llama cuna de Moisés ya está sacando una flor. Están bien bonitas. Entonces voy a limpiar las piedras y pues voy a sacar, sirve que les quito todo el polvito si tienen polvo y miren, ahí ya ando barriendo. Voy a limpiar la maceta ahorita que lo fumiguemos. Si eres nueva o nuevo aquí en mi canal, te comento que este jardín interior lo hicimos nosotros, mi esposo y yo. Te dejo por aquí el video donde lo hicimos, le pusimos todo, las piedras, él puso la madera y te invito a que lo veas si es que no lo has visto. Y miren, aquí estamos, voy a poner el químico en ese rociador que tenemos con agua y listo. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I've got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty, because there ain't nobody love you like I do, like I do, like I do, like I do, like I Pues ya quedó bien bañado. Nos dio me dijo que la siguiente semana le volviera a poner. Y después nos va a dar les dije, un reactivo para que vuelva a sacar su follaje, nos dijo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Ojalá le funcione. Dijo que no era una plaga, que es un hongo que tiene el árbol como por dentro, algo así nos explicó. Y bueno, él es el experto, les digo que es como botánico, estudió todo eso. Entonces esperemos que dé resultado. Ahí va. Ya lo bañé. Entonces ahora voy a barrer aquí y voy a arreglar mis plantas ya que quité unas de acá. Voy a arreglar, voy a mover, voy a separar un poquito unas y a seguir. Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you. Miren, ¿por qué tengo esta velita aquí? No es aromática, es una velita que prendemos cada inicio de mes.
Son 12 velas que se llevan o que llevamos a bendecir el 31 de diciembre a la iglesia. El sacerdote les da la bendición y cada mes las prendemos y hacemos una oración. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing. Voy a hacer una pausa para empezar a preparar la comida. Se me antojaron unas tostadas. Desde el otro día tengo ganas de unas tostadas y voy a hacer una tinga pero verde con calabacitas. Se las recomiendo, es muy fácil y sabe muy rica, muy, muy rica. A mis hijos les encantó. Y lo puedes comer así solo o en unas tostaditas así bien ricas con su lechuguita, frijoles, aguacate, cremita y queso. Lula, allí esa carita, ay, esa colita. ¿Qué pasó? Running from within, I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Hola, ¿cómo están? Pues aquí mostrándoles que me hice mi proteína porque voy a hacer ejercicio, no hice en la mañana, así que voy a hacer ahorita y les voy a mostrar cuáles ya les he mostrado, pero se las vuelvo a mostrar para los nuevos suscriptores. Miren, es esta, yo la compro en Costco, pero la venden también en Liverpool y en la Comercial Mexicana, pero es esta, miren. Y les voy a mostrar lo que contiene. Ay, perdón si no me escuchan, pero Lula está ladra, que ladra, que ladra. Ahí está, miren. Así que esta es la que tomo antes de hacer ejercicio. Ahorita le puse chía, le puse almendras, le puse leche de avena y está, ay, le puse mucho hielo porque hace calor y está bien rica. Así que empecemos. Y bueno, llegó la hora de hacer ejercicio. La verdad es que a veces hago en la mañana, a veces en la tarde, pero les soy sincera que yo soy un poquito más de la tarde. En la mañana, pues me levanto a hacer el desayuno y todo, y como que me cuesta un poquito más hacer ejercicio. Me gusta más empezar como mis actividades, pero bueno, voy ahí viendo. Si me levanto con ganas de la mañana, lo hago en la mañana, si no lo hago en la tarde, tarde, noche, ya que terminé todas mis actividades como 6:30. Me gusta porque así termino, me doy un rico baño también. Y no sé, como que siempre, tal vez porque desde que era más joven me he acostumbrado a hacer ejercicio en la tarde. Cuando salía del trabajo, pues iba al gimnasio y así. Te invito a que hagas alguna actividad, te vas a sentir muy bien, aunque sea correr, caminar, lo que a ti te guste. Terminé. Estoy rendida, sudando una hora. Me quité el bilé porque, bueno, maquillaje no traía. Estoy roja del ejercicio. Y antes de bañarme me voy a poner una mascarilla. Entonces ya nada más me quité el bilé que traía. Y me limpié la cara, eso sí, con agua micelar.
Y ahorita todavía estoy como cansada. Todavía mis pulsaciones no van bajando, hasta apenas están bajando. Pero mientras bajan, para bañarme me voy a poner una mascarilla. Miren, este me lo regaló mi esposo. Está bien bonito. Y me encanta porque ahorita que hace calor, ay, duermo bien rico, está bien fresco. Verde. Es un verde bajito. Está lindo. Miren, voy a probar ahorita que me bañe este. Mi cuñada, bueno, me lo regalaron en Liverpool. Andaba ahí yo viendo todo lo de cremas y eso. Y me regalaron este y otro de vitamina C que me gustó mucho. Este no lo había probado, ya ni me acordaba que lo tenía ahí. Mi cuñada lo usó, de hecho ella usa esta marca de maquillaje, yo nunca lo he usado. Dice que le gustó mucho, lo voy a usar a ver qué tal. Ya les contaré. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video. Y si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.